Hola, bienvenidos a la unidad número 4, componentes y dinámicas del sistema económico y financiero. La ciudadanía como agente de consumo responsable. Hoy veremos la cápsula número 19, que lleva por nombre ¿Qué es la economía y para qué sirve? El objetivo principal del día de hoy es explicar los principales conceptos económicos que vamos a trabajar. Para ello, vamos a iniciar la clase de hoy respondiendo a la pregunta ¿qué es la economía y para qué sirve? En este sentido, el concepto economía proviene de Grecia a partir de dos conceptos: oikos, que significa casa, y nomos, que significa administración. En este sentido, estamos hablando de la forma en que debemos administrar los recursos al interior de la casa para conseguir todo lo que requerimos. La economía es una ciencia social que estudia la forma en que las personas organizan los escasos recursos que tienen para satisfacer innumerables necesidades. Y el problema que se nos presenta, en este caso el problema económico, es que hay que satisfacer una gran cantidad de necesidades ilimitadas con pocos recursos, que a la vez son limitados. Pero, ¿qué es la economía? En sí, la economía se define como una ciencia social que estudia la administración eficiente que las personas utilizan los recursos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles. Por ende, la economía como ciencia social estudia dos ramas: la microeconomía, que estudia la forma en que se interrelacionan los agentes económicos, familia, Estado, empresa, centrando su interés en los precios y en la cantidad de bienes y servicios que se producen. Y la macroeconomía, que considera la economía desde una mirada global, desde el punto de vista del Estado, y en este caso nosotros en esta unidad nos abocaremos a la microeconomía. Para iniciar esta clase debemos recordar un concepto importante que es una necesidad. Cuando nosotros hablamos del concepto de necesidad, por lo general lo definimos como la ausencia de algo, la carencia, la- el deseo, preferencia o voluntad de satisfacer esta carencia, siendo sus principales características ser ilimitadas, es decir, cuando logra satisfacer una necesidad surgen nuevas, limitadas en capacidad. Esto implica que no pueden ser satisfechas al mismo tiempo, progresiva, que van aumentando a través del tiempo, y al mismo tiempo jerarquizables, donde cada uno de nosotros le asigna diferentes grados de importancia, dependiendo de lo que para nosotros sea más relevante o menos relevante. En este caso, acá aparece la pirámide de Maslow, que es un sociólogo, quien establece 5 estados o 5 clasificaciones para las necesidades, donde está determinado, por ejemplo, la autorrealización, la autoestima, la aceptación social, las sensaciones de seguridad, las necesidades fisiológicas. Cada uno de estos estados de la necesidad puede variar el orden, la jerarquía que tenga, y cada uno de nosotros va a establecer el orden que más le acomode. Por lo general las necesidades son de carácter individual, cada uno de nosotros le da la importancia o la relevancia que quiera. Para Abraham Maslow, que en 1943 creó esta famosa pirámide de necesidades, él subdivide las necesidades en 5 ámbitos. La de autorrealización, que básicamente se refiere a la necesidad de que uno mismo tiene de encontrarle sentido a la vida, de sentirse satisfecho con las acciones que tome. La estima y reconocimiento, que se refiere al éxito que tú puedes tener, al respeto, a la confianza que te puedes ganar a través de la competencia, los logros, la independencia, la libertad que tú tienes. La socialización o lo social, que tiene relación con la naturaleza específicamente del ser humano y su necesidad de estar en comunidad, donde incluye ámbitos como por ejemplo la amistad, la aceptación, el afecto. La seguridad y protección, que tiene que ver con la sensación de sentirse seguro y protegido físicamente o mentalmente.
En este sentido, incluye, por ejemplo, la amistad, la aceptación y el afecto, porque se consideran como parte de este sentirse seguro, eh, el estar en una vida familiar, poseer buena salud, posibilidades de tener recursos, etcétera. Y finalmente, en la parte inferior de la pirámide coloca las más relevantes para muchos, que son las básicas o fisiológicas que tienen relación con la sobrevivencia de las personas. Como bien yo les dije recién, las necesidades pueden variar de una persona a otra. A lo mejor para mí puede tener mucho más importancia alimentarme que, por ejemplo, hacer un curso de perfeccionamiento. Para otros puede ser mucho más importante el curso de perfeccionamiento que alimentarse, como por ejemplo a las personas que tienen anorexia, que para ellos alimentarse no tiene gran relevancia. ¿Ya? Esto varía de una persona a otra. Lo que para mí es importante, para ti no lo es a lo mejor. ¿Ya? Dentro de estas necesidades, la forma que existe para satisfacerlas se denominan los bienes y los servicios. ¿Qué son los bienes? En general, se habla de todo aquello que satisface, ya sea directa o indirectamente, los deseos o necesidades de los humanos. Los bienes en general se pueden clasificar desde diferentes ámbitos. Los más comunes de formas de clasificación tienen que ver, por ejemplo, su carácter, su naturaleza, eh, si pueden ser o no sustituidos, entre otros. En este caso, cuando nosotros hablamos del carácter de un bien, se refiere a la cantidad, el número que existe de ese bien. Por ejemplo, los bienes libres son aquellos ilimitados. Como son ilimitados, todos podemos acceder a ellos y no tienen no son de propiedad de nadie. Y los bienes económicos, que como su nombre lo dice, son escasos, y como son escasos, tienen un valor asociado a esto. Y por lo tanto, tienen un dueño. Según la naturaleza, es decir, si satisface o no directamente las necesidades, tenemos los bienes de capital que no tienen directamente las necesidades humanas, pero sí pueden generar otros bienes o pueden financiar otros bienes, y los bienes de consumo, que son aquellos que destinan a la satisfacción directa de las necesidades. En ese sentido, es un bien que puedes utilizar en un momento. En este sentido tienen los bienes de consumo durables, que permiten su uso prolongado, y los no durables, que se ven afectados por el transcurso del tiempo. También tenemos lo que son los bienes según su grado de transformación, es decir, según la etapa en que nosotros los consideremos. Por ejemplo, los bienes intermedios son aquellos que deben sufrir una transformación adicional antes de convertirse en un bien de consumo o bien de capital. Por ejemplo, vendría siendo el, la etapa que le falta el bien para poder ser ocupado. Y los bienes finales, que ya han sufrido todo tipo de transformaciones necesarias para su uso y para su consumo. En este caso podríamos hablar, por ejemplo, que un bien intermedio viene siendo el trigo para la elaboración del pan. Tiene que pasar por una serie de procesos previos a la elaboración del pan. Y el bien final podría ser el pan, listo para ser comido. Según su relación con otros bienes, en este caso existen dos tipos de denominaciones. Los bienes sustitutos, que son aquellos que tú puedes reemplazar por otros, que puedes reemplazarlos entre sí. Por ejemplo, si dejas de consumir azúcar, puedes reemplazarlo por endulzante, o por miel, o por otro producto. Y los complementarios, que son los que se utilizan en conjunto. Por ejemplo, en el caso de la elaboración del pan, puede ser la harina, la manteca y la sal, que son bienes complementarios. Sin harina no hay pan, sin sal no hay pan, sin manteca no hay pan. ¿Ya? Según su materialidad, es decir, de qué están hechos, cómo tú los puedes tocar. Existen los bienes tangibles, que son conocidos como los bienes materiales, que por ejemplo puede ser un lápiz, una regla, una manzana, etc. Y los intangibles, que nosotros conocemos como los servicios, que son básicamente funciones que realizan las personas. Por ejemplo, cuando un profesor te entrega conocimiento, te está entregando un servicio. El doctor te entrega un servicio. Y no son, obviamente tú no eres el propietario de ese bien intangible. Para producir estos bienes y servicios, se hace indispensable contar con lo que se denomina los recursos o factores de la producción, que son una serie de elementos que te permiten generar ese bien. Por ejemplo, en este caso, acá en el dibujito ustedes pueden apreciar que van a haber tres grandes etapas para la elaboración de un pan. Por ejemplo, la primera etapa está la espiga,
En una segunda etapa, esa espiga se transforma en harina y en una tercera etapa, esa harina se va a transformar en el pan. Entre una etapa y otra van a funcionar lo que se conoce como los factores de producción. En este caso, el recurso natural, que sería el trigo, va a ser transformado a partir del trabajo y a partir del capital. En este caso, el trabajo es la capacidad que tienen las personas para generar la riqueza en base a su esfuerzo. El capital se subdivide en capital físico, que son los bienes que sirven para producir otros bienes, como las máquinas y la tecnología. Por ejemplo, en este caso sería el molino y la máquina para moler el trigo. El capital humano se refiere a la capacidad productiva que tienen las personas, los conocimientos y la forma en que se han educado. Por ejemplo, en este caso, el trabajador del molino sabe cómo funciona el sistema, el engranaje y todo eso. Eso vendría siendo el capital humano. Y el capital financiero se refiere al dinero que se, se utiliza para la producción de ese bien. Por ende, para que tengamos el pan, tienen que funcionar cada uno de estos factores productivos. Si falla uno, no se puede elaborar ese bien. Espero que les haya quedado suficientemente claro y nos vemos en una próxima oportunidad.